Existe una gran cantidad de activos con los que se puede hacer trading. En este video vamos a hacer un repaso de los diferentes activos que podemos encontrar en el mercado para operar. Todo lo que podemos operar se clasifica de la siguiente manera: acciones como por ejemplo Tesla, Alphabet; índices como por ejemplo el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq; están los commodities como por ejemplo el oro, plata, petróleo; Forex, que es el mercado de divisas. Puedes encontrar los pares como por ejemplo el euro contra el dólar y la fluctuación entre estos lo puedes operar. Y pues algo bastante relativamente nuevo, las criptomonedas, clasificación en la que se encuentra Bitcoin y las altcoins. Vamos a irnos a revisar un par de gráficos de ejemplo de cada uno de los sectores que podemos operar, pero antes de continuar quisiera comentar que uno de los errores que cometemos la mayoría cuando empezamos a hacer trading es que nos empecinamos en operar una sola cosa, ya sea porque tenemos cierta afición, porque nos gusta, lo que sea que estemos operando. Puede ser una criptomoneda, puede ser una acción, puede ser un índice, puede ser un par de divisas, puede ser cualquier cosa, pero cuando nos empecinamos en operar una sola cosa, dejamos de ver muchas oportunidades que hay en otros sectores que podríamos estar operando. Cada sector tiene su momentum y eso es lo que deberíamos de estar buscando. No deberíamos de estar perdiendo el tiempo cuando el activo que nos gusta, entre comillas, está en un rango sin hacer nada, cuando hay tantas oportunidades en otros sectores que están en una tendencia fuerte que podríamos aprovechar. Y creo que ese es el mensaje que quiero dar en este video. No te empecines, no seas terco con un solo activo, no seas terco con un solo sector. Ve las oportunidades que hay en otros sectores. Si lo que a ti te gusta no está haciendo absolutamente nada, no tiene sentido que estés ahí. Y quiero que se entienda que en este video estamos hablando de operaciones de trading tipo swing, operaciones que duran desde un par de días hasta un par de semanas máximo. No estamos hablando de inversiones a largo plazo, ¿verdad? Eso ya es otra historia. Estamos hablando de ir en long o en short en algo en un par de días a un par de semanas. Esa es la operativa en la que estamos pensando al hablar de los sectores de los que estamos hablando. Entonces hay que recalcar que hay un montón de oportunidades. Solo acá te estoy mostrando en la pantalla la cantidad de acciones que existen y en diferentes sectores. También están los índices, están los commodities como el petróleo. Entonces cada cosa, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, el contexto en el que nos encontremos en ese momento, cada sector tiene su momentum y es lo que hay que buscar. Por ejemplo, Alphabet, mejor conocido como Google, que es del sector de las acciones, es una acción, viene a dar muy buenas oportunidades en los últimos días. Entonces quiero que reflexiones, porque yo tendría que estar perdiendo el tiempo ver a Bitcoin, por ejemplo, que ha estado metido en un rango sin hacer absolutamente nada en los últimos días. Porque yo tendría que estar perdiendo el tiempo viendo a Bitcoin cuando tengo un gráfico como este en otros sectores? ¿Verdad que no hace sentido? Es mejor buscar esos gráficos que, aunque estén en otros sectores, donde se están dando las oportunidades, o están por darse, mejor aún, están por darse las oportunidades que buscamos. Por supuesto que en otro momento la cosa puede ser diferente y sea Bitcoin en el que está en tendencia y podemos ir a buscar oportunidades ahí. Pero al día de hoy, en el momento que estoy haciendo este video, las oportunidades creo que están en otro lado, en otro sector. Por ejemplo, lo que viene haciendo en los últimos días el petróleo. Creo que no muchos están hablando de esto, o no sé, no me he enterado si mucha gente está hablando de esto, pero lo que viene haciendo el petróleo en los últimos días es dar muchas oportunidades, y esto es del sector de los commodities. Tú lo estás viendo en pantalla, este es el gráfico del petróleo. Ha dado muy buenas oportunidades los últimos días. Entonces, ¿por qué vas a estar perdiendo tiempo ver a un sector que está en un rango que no está haciendo nada, cuando hay otros sectores que están dando buenas oportunidades? Y no te preocupes por la volatilidad, porque muchos dicen, bueno, en tal sector, como es más volátil, puedo ganar más. Pues sí, pero también puedes perder más. Y viéndolo desde esa perspectiva, pero realmente ese no es un problema. Si estamos hablando de ir en long o en short en alguna cosa, la magnitud del movimiento, hablando del porcentaje, no es el problema, no es un problema, porque eso, con utilizando bien la herramienta del apalancamiento,
puedes convertir este 12% de este movimiento, por ejemplo, en X, lo que vos querás, dependiendo lo que te permita apalancarte el broker donde estés operando. Ese 12% lo puedes ir a 10X, ¿cuánto es? Por ponerte un ejemplo. Entonces, en Forex los movimientos, por ejemplo, son más pequeños, son de 1%, 2%, pero eso lo puedes volver en cuanto con apalancamiento a 20X, por ejemplo. O sea, la volatilidad no es un problema. Lo importante es identificar el movimiento que va a tener un activo, y ya yo hago mis cuentas de cuánto me tengo que apalancar para hacer de eso, por ejemplo, un riesgo de un stop de un 2%, porque hay que ajustar ese apalancamiento a lo que yo me permito perder. Vea, por ejemplo, que yo supongo que no debería de ser más de un 2% de tu capital de trading en cada operación. Entonces, ¿cuánto es ese 2% del stop? En base a eso yo hago el apalancamiento. ¿Cuánto me puedo apalancar sin perder más del 2% de mi cartera de trading en una operación? Y ahí me apalanco. Y entonces así vas jugando con los movimientos, utilizando la herramienta del apalancamiento. Entonces, en conclusión, no te empecines en un solo sector. Las oportunidades están en varios sectores. Incluso hay sectores como por ejemplo este, que la fiabilidad de los movimientos cuando están en tendencia son un poquito más fáciles de predecir que otros que son más volátiles, con menos capitalización y por ende más manipulados. Por recomendación, si no tienes mucho en trading, deberías buscar gráficos que sean un poco más limpios, sean más difíciles de manipular, un poquito más fácil de predecir el siguiente movimiento. Pero eso sí, búscalos cuando estén en una tendencia clara, no cuando estén en rango sin hacer nada. Ahí te dejo nuevamente en pantalla el listado de los sectores, de los diferentes sectores, por si no tenías en cuenta que estaban todos estos sectores donde puedes ir a buscar oportunidades para operar. No te empecines, por ejemplo, si estás solo empecinado con las criptomonedas y no ves lo demás, no te empecines, dale una investigadita a lo demás. Ve a ver qué son los commodities, busca los gráficos del petróleo, del oro, ve a ver algunas acciones también, busca gráficos de acciones para buscar oportunidades ahí, identifica los que están en tendencia y busca oportunidades solo en esas y practica, pero no te empecines en un solo sector. Si te ha gustado el video, déjame un like, suscríbete si no lo has hecho y te veo en el próximo.